y arrancamos con la clase de hoy. Último tema del año, integrales, es un tema igual diverso, no es que tampoco va a llevar poco, nos va a llevar todo el tiempo hasta finalizar el cuatrimestre. ¿Sí? Un poco como operador, la integral, ¿sí? Lo podemos pensar como el operador inverso de la derivada. En realidad no es como surge la integral históricamente, sino que la integral surge para pensar el problema de calcular el área encerrada por una curva entre dos valores, ¿sí? A y B, ¿sí? Cuando la curva genera algo que no es recto. O sea, si yo tuviera una función, por ejemplo, una porción de recta, acá tengo A, acá tengo B, yo tengo fórmulas geométricas para calcular este área, ¿no? Porque este borde es recto. Ahora, si la gráfica de la función fuera diferente, ¿sí? O sea, fuera una curva, ya estas fórmulas no me permiten, porque las fórmulas geométricas trabajan sobre figuras de lados rectos, ¿sí? Nosotros vamos a entrar un poquito al revés, históricamente, a integrales, a partir de pensar como operador. O sea, lo que vamos a hacer es el cálculo de primitivas. ¿Sí? Es como si pensáramos la derivada no a partir del problema de la recta tangente, como lo introdujimos, sino directamente diciendo la derivada se hace así, y después viéramos para qué nos sirve. ¿Sí? O sea, es cambiar un poco el orden histórico para pensar más en una cuestión primero práctica y después sí ir al problema del cálculo de áreas, pero por lo menos con algunas herramientas trabajadas antes. Vamos a definir primitiva. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta primera parte de cálculo, ¿sí? De primitivas? O sea, vamos a ver mecánicas que me permitan calcular lo que vamos a llamar una primitiva. Una primitiva. Dada f de x, ¿sí? Una función, f grande de x se llama primitiva de f, si y solo si f grande derivado me da f chiquito. O sea, cuando buscamos una primitiva, ¿sí? Buscamos otra función que al derivarla me den la función que me dan. O sea, es como ir para atrás con la derivada. Buscar una función que si yo la derivara me diera la función en cuestión. A ver, imaginemos. Imaginemos que tengo f de x igual a 3. ¿Sí? ¿A alguien se le ocurre una función que al derivarla me dé 3? 3x. 3x. Es 3x. Bien, 3x es primitiva de f chiquita porque f grande derivado, si yo derivo 3x, me queda 3. Ahora, ¿es la única? No, podría ser 3x más 5, por ejemplo. Bien, si yo tomara f de x igual a 3x más 5, si yo hago f' de x, es la derivada de 3x más 5, la derivada de 3x es 3, la derivada de 5 es 0, también me da 3. O sea que esta también es primitiva. ¿Sí? O sea, por lo menos esta función ya tiene dos primitivas. ¿Tendrá más? Sí. Por ejemplo, 3x menos un medio. bien, f de x igual a 3x menos un medio también es primitiva. ¿Sí? Y en general, f de x igual a 3x más k
con K perteneciente a los reales es primitiva. O sea, el cálculo de primitivas no me da una única función, ¿sí? Me da unas familias de funciones que cambian según una constante. Por eso cuando calculemos, ¿sí?, primitivas, vamos a agregar una constante, así simbólicamente, en el cálculo, ¿sí? El cálculo de primitivas lo vamos a anotar como la integral de 3 diferencial x. ¿Sí? Esto es lo mismo que decir la primitiva. Profe, ¿Qué? sí, si yo agrego, por ejemplo, 3x o cualquier otro número, siempre va a ser primitiva porque la constante se vuelve 0, ¿no? Claro, por eso pongo k. K puede ser Está bien. cualquier constante, que total al derivarlo Sí, que me va a exactamente dar se varias, anula, muchísimas, sea sí. infinitas. Infinitas, sí. Bueno, está bien. O sea, esto es una notación para el cálculo de primitivas. Esta viborita, que es como una S estirada, porque es una S estirada, esta notación la propone Leibniz para la integral, es una suma, es una S de suma, porque la integral surge como una suma de áreas. En esta idea que yo decía de calcular, de tratar de resolver el problema de áreas, la idea va a ser sumar áreas. Y este diferencial X actúa, muy entre comillas, como la unidad de área. O sea, después vamos a ver mañana un poco dónde surge el cálculo vía sumas infinitas. El problema que acá nos falta es que no tenemos estrategias para el trabajo con sumas infinitas, por eso medio que le esquivo, le hago el oso a esa parte. Pero de ahí surge el diferencial, sería como la unidad de medida, el diferencial, como para pensarlo. En este momento es una cuestión de notación. Yo acá pongo la función, ¿sí? Y este símbolo me dice buscarle la primitiva, que sería una función que al derivarla me dé lo de adentro. ¿Sí? Y se lee integral de 3 diferencial x. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera calcular, esto es 1, esto es 2, la integral de 1 sobre x diferencial x. ¿Conocemos alguna función que al derivarla me dé 1 sobre x? Logaritmo natural. Natural de x. Logaritmo natural de x. O sea, la primitiva de 1 sobre x es logaritmo natural de x más una constante. O sea, en el cálculo agrego la constante por esta cuestión que decía muy bien Delia, que al derivar la constante se me muere. Pero si yo acá pongo un 3 o pongo un 5, la función que obtengo es diferente. ¿Sí? En el cálculo de primitivas, ¿cómo hacemos el tema de la derivación? Pero al revés, digo, yo tenía en mi tabla de derivadas logaritmo natural de x, y acá aparecía 1 sobre x. En mi tabla de primitivas, si tengo 1 sobre x, va a aparecer logaritmo natural de x. Y permítanme que en realidad en el cálculo de primitivas tomamos el módulo de x. ¿Por qué pongo el módulo acá? Para que esta y esta tengan el mismo dominio. Acá el dominio son todos los reales menos el 0. Si yo acá pongo el módulo, el dominio son todos los reales menos el 0. ¿Sí? Acá cuando derivaba, la derivada hereda el dominio, ¿sí?, de la función original. Acá, si yo quiero derivar y conservar el dominio de esta, tengo que poner el módulo. En este caso particular. ¿Sí? O sea que la tabla de primitivas va a ser la tabla de integrales dada vuelta. Digo, por ejemplo, en mi tabla de derivadas, ¿qué otras cosas tenía? Tenía acá seno de x. Seno de x. ¿Cuál es la derivada? Coseno de Coseno de x.
Entonces, en mi tabla de primitiva, donde Sí. aparezca No sé. coseno de x, ¿cuál va a ser la primitiva? El seno de x. O sea, la integral del coseno de x diferencial x es seno de x más k. ¿Sí? A ver, si tenía coseno de x, ¿cuál era la derivada del coseno? Menos seno de x, perdón, menos coseno de x. Menos seno de x. Entonces, si acá me aparece seno de x, Va a ser Escúchame, y si no- menos cuidado el coseno de- signo. menos Menos coseno de coseno. seno de Bien, x. Delia. Vamos, Delia. ¿Sí? Seno de x, la integra. Estoy repasando todo. Excelente, ese es el espíritu. Bien. Lento, pero bueno, vamos. Sin prisa, pero sin pausa, Es insisto. lo que me dice Sí. mi hijo. Ay, mami, ¿cómo estás dándole? Y bueno, ¿qué va a hacer? Perfecto. A ver, y si tengo x a la n, ¿cuál es la derivada? Por ahí si ustedes le escriben como N que por X le mando el contacto. a la N-1. Bueno. N por x a la n menos 1. Sí, Como para ir Sí. claro, para Y invertir. entonces, acá si me aparece x a la n, Y va a ser invertida. Va a ser 1 sobre N, 1 1 sobre sobre N por X Ah, bueno. a la Bueno. N. A ver. No, perdón, Bueno. 1 sobre N más Uno. 1. a ver, pensemos un poquito, pensemos al revés, ¿no? Yo cuando derivo, bajo ¿sí? el. Cuando derivo, baja la potencia. Así que yo quiero que acá va a bajar un número y después a la potencia le resto 1. Si resto 1 al derivar, si hago el Menos proceso inverso, 1 por X ¿cuál menos 2, sería? ¿Cuál sería el camino inverso de restar 1? Sumarle 1. sumar. Sumarle 1. O sea, yo si acá pongo x a la n más 1, al derivar esto, cuando en la potencia resto 1, me queda la n. Pero ¿qué pasa? Este n más 1 baja multiplicando. ¿Cómo lo puedo compensar para que me quede la x sola? Cuando habla, se nota que le falta. Se escuchó algo de fondo, no sé, de otra cosa. N más 1. Este n más 1 dividiendo, a ver, pensemos, x a la n más 1 sobre n más 1 y lo derivo. N más 1 es una constante, así que me queda 1 sobre n más 1 afuera. Y cuando derivo, por la derivada de x a la n más 1. O sea, me queda 1 sobre n más 1. Cuando derivo esto, ¿qué hace? Baja la potencia, la derivada, y me queda x a la potencia menos 1, a la n. Este n más 1 se me simplifica con n más 1 y me queda como yo quiero x a la n. O sea que la integral de x a la n diferencial x es igual a x a la n más 1 sobre n más 1 más k. ¿Sí? Y lo que voy a pedir es que n sea distinto de menos 1. ¿Por qué? Porque si tengo menos 1 más 1 me queda un 0 dividiendo. Pero el caso n menos 1 lo acabo de considerar acá. ¿No? X a la menos 1 es 1 sobre x. Y ya sé su primitiva. ¿Sí? Bien, a ver, tengo e a la x. E a la x, fácil la parte de la, ¿sí? Cálculo de primitivas. Integral de e a la x diferencial x es e a la x más k. ¿Sí? Y la última que creo que voy a poner por hoy. Arco tangente de x. Porque va a aparecer mucho. ¿Cuál es la derivada del arco tangente? 1 sobre la raíz cuadrada. No, sin raíz. No hay raíz. 1 sobre x cuadrado más cuadrado 1. más 1. 1 sobre x cuadrado más 1. Entonces, ahora después esto lo podemos pasar en limpio. 1 sobre x cuadrado más 1, si busco su primitiva, es arco tangente de x. O sea, lo podemos poner acá, 1 sobre x cuadrado más 1, diferencial x. La primitiva es el arco tangente de x. Y siempre más k.
¿Sí? Algo que no les dije, para trabajar esta parte les voy a tener que mandar una guía nueva. O sea, las guías que venimos trabajando se terminó. Se terminó con optimización. Después hay toda una parte de polinomio de Taylor que quedará para complementos de cálculo el año que viene. Lo van a ver con la profesora Rodríguez. ¿Sí? Así que nosotros ya pasamos a la segunda parte de la práctica. Vamos a trabajar únicamente con la práctica de la UTN, que se las voy a estar subiendo el día de hoy. ¿Sí? Perdón, ¿Qué? tengo dos preguntitas, Sí. porque justo me surgió esta. El tema primero es si no vamos a ver polinomio de Taylor. Póngase que algún alumno quiera cursar o quiera dar el final dentro de 2 años. Hasta 2 años rinden según el programa con el que cursaron. Ok, perfecto. ¿Sí? Después de los 2 años rinden con el programa completo de la materia. Ok, perfecto. ¿Sí? ¿Y cómo, Pero digamos, cómo es cuando uno se presenta al final y hay un ejercicio de polinomio de Taylor, uno puede decir que en la cuando yo cursé no vimos polinomio de Taylor. Ah, ok. Igualmente, técnicamente, yo voy a ser el que tome el final. O sea, está bien. Nosotros seguimos en la materia. Está bien, porque en la otra facultad no era así, era todo el programa. Si no lo viste, perdiste. Sí, bueno, sí, de vuelta. Cada lugar tiene sus propias reglamentaciones. La reglamentación de institutos superiores es por 2 años se conserva el programa, ¿sí?, con el que cursó. Y se le toma según el programa con el que cursó. Después ya no. ¿Sí? Está bien, por eso pregunté por la duda. No, está perfecta la pregunta, es buenísima. Y después tenía otra consulta de esto en la hoja anterior, cuando queda la primitiva y queda la función, por ejemplo, cuando nosotros tenemos, cuando queremos, porque supuestamente es el área bajo la curva. No me queda claro ahí cómo sería la de la diferencia. ¿Cómo debería dar la misma área? Eso es lo que no entiendo. ¿Esto y esto? Sí. No, son dos situaciones distintas. El tema es que yo, cuando tengo un borde recto, puedo calcular pensando en triangulitos y rectángulos. Claro, exacto. Ahora, si tengo un borde curvo, estoy al horno, no puedo calcular, no puedo armarme triangulitos acá. No. En realidad sí, y lo que voy a hacer es triangulitos cada vez más chiquitos. ¿No? Pero por ejemplo, con el ejercicio que vimos de 3 y de 3x más k. De vuelta, esta es la idea histórica. Acá nosotros trabajamos en el día de hoy y el día de mañana vamos a trabajar la integral como un operador. Okay. O sea, es algo que yo agarro una función y me devuelve una función. ¿Qué tiene que ver eso con el cálculo de...? Acá no hay cálculo de áreas todavía. Acá estamos pensando solamente como si fuera una cuenta que le hacemos a una función. ¿Sí? Teníamos un proceso que era la derivación, la integral sería el proceso inverso. ¿Sí? Esa sería la idea. Listo, profe, gracias. Por nada. Bien. Entonces, algunas propiedades de la integral, ¿sí? Algunas propiedades que podemos encontrar y con las que podemos trabajar. La integral de k por f de x diferencial x, o sea, un número por la integral, se va a comportar igual que la derivada, o sea, va a ser k veces la integral de f de x diferencial x. O sea, la integral, al igual que la derivada, saca constantes afuera. O sea, si yo tuviera la integral de 3x al cuadrado diferencial x, lo puedo pensar como que es 3 veces la integral de x al cuadrado diferencial x, y x a potencias lo podemos integrar como x a la potencia más 1 sobre la potencia más 1. O sea, me queda 3
x a la 3 sobre 3, en este caso se me simplifica el 3 con el 3, ¿no? Y siempre más una constante. Al igual que como hicimos con derivadas, nosotros definimos la derivada, vimos cómo calcular la, ¿cómo se dice? La función derivada por definición, pero en un momento dijimos, pará, me armo mi tabla de derivadas y con propiedades empiezo a derivar. Y cuando derivábamos, empezamos a derivar mecánicamente, no nos preocupamos ni por la recta tangente, ni por el crecimiento, ni decrecimiento de una función. Acá vamos a hacer exactamente ese proceso. Tenemos una tabla de primitivas, vamos a empezar a entrenar estrategias para el cálculo de integrales. Y después vamos a pensar esa integral para qué la puedo usar. ¿Qué es lo que representa? ¿Sí? O sea, primero trabajamos la mecánica y después vemos qué interpretación geométrica le podemos dar. ¿Sí? Bien, primera propiedad, segunda propiedad. Si yo tengo la integral de f de x más g de x diferencial x, es lo mismo que hacer la integral de f de x diferencial x más la integral de g de x diferencial x. O sea, separa sumas y obviamente por eso también restas. O sea, la integral, al igual que el límite, al igual que la derivada, es un operador lineal. Separa sumas y saca constantes para afuera. Entonces, si yo quisiera hacer la integral de 4x a la quinta menos 7x al cuadrado, más 1 sobre x diferencial x, yo esto lo puedo pensar como la integral de 4x a la quinta diferencial x, más la integral de menos 7x cuadrado diferencial x, más la integral de 1 sobre x diferencial x. Y este lo puedo sacar para afuera, me queda 4 veces la integral de x a la quinta diferencial x, menos menos 7 integral de x al cuadrado diferencial x, más la integral de 1 sobre x diferencial x. Como hacíamos con la derivada, ¿qué lo hice? Lo llevé a todos casos que me aparecen en mi tabla de primitivas. ¿Sí? Esto es 4 por x a la quinta, es x a la 5 más 1 sobre 5 más 1. Menos 7 por x a la 2, x a la 2 más 1 sobre 2 más 1. Más 1 sobre x es logaritmo natural del módulo de x, y le pongo una constante, en realidad de cada integral sale una constante, pero esta k como que la junta todas. O sea que hay un K1, K2, K3, esta k representaría K1 más K2 más K3. O sea que, pasando en limpio, la integral de 4x a la quinta menos 7x al cuadrado más 1 sobre x diferencial x me quedó 4x a la sexta sobre 6 menos 7x a la 3 sobre 3 más logaritmo natural del módulo de x más k. Separo y trato de llevar siempre a la tabla. O sea, los primeros ejercicios que van a ver, en realidad no son los primeros ejercicios, sino que es recién el ejercicio 5, que se llama, dice resolver las siguientes integrales aplicando las reglas de integración, ¿sí? Son estas propiedades y la tabla de integrales, ¿no? Con la que estamos trabajando. Bien. ¿Qué otra propiedad tenemos? A ver, si yo tengo la integral de f' de x diferencial x. A ver, cuando yo busco la integral, ¿qué estoy buscando? Estoy buscando una función que al derivarla me quede esto de acá adentro.
¿qué función al derivarla me queda f grande derivada? O sea, estoy pensando, alguna función tengo que poner acá, tal que al derivarla me quede f grande derivado. ¿Quién podría poner acá? La derivada segunda. La derivada segunda. La derivada segunda, si la derivo, me da la derivada tercera. F grande, ¿no? ¿Eh? F grande. F grande sola es la única que me sirve. F grande más K. Más K. Más K. Exactamente. ¿Sí? F grande, si la derivo me queda F derivada. Y la K vuela. ¿Sí? O sea, la primitiva de una función derivada es la misma función. Y esto es por definición de primitiva. ¿Sí? ¿Estamos? Por eso yo dije que la derivada del coseno de x, diferencial x, es el seno de x más k. ¿Por qué? Porque el coseno es el seno de x derivado. Entonces, el seno de x derivado, si lo integro, me queda el seno de x. O sea, como procesos, la derivada y la integral resultan procesos inversos. ¿Sí? Cuidado que esto no es un dividido, esto es un corchete. ¿Sí? Así que si tengo la integral de una función derivada, es la función sin derivar, más una constante. Ojo, no se olviden la constante porque no es menor. Bien, a ver, pensando en esto, 4. ¿Qué pasaría si yo tengo la integral de f' de x por g de x más f de x por g' de x? A ver, Sería pensemos. f de x por g de x. A ver, ¿esto quién es? Camila, ¿qué pensaste? ¿Esto quién es? ¿La derivada de quién es esto? Claro, de la multiplicación de f de x, g de x. Claro, esto si yo hago f por g derivado, es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. O sea, yo esto lo puedo pensar como que es la integral de f por g derivado diferencial x, y por la propiedad anterior, si tengo la integral de la derivada de alguien, el resultado es f de x por g de x, ¿sí? Más una constante. Justamente en esta igualdad, que la integral de f' de x, g de x, más f de x por g' de x, diferencial x, es igual a f de x por g de x más k, de esta igualdad, después vamos a sacar un método de integración. Vamos a ver si llegamos a verlo hoy. ¿Sí? Y a ver, y si tuviera esto, yo en realidad esto lo estoy poniendo como números de propiedades, pero las propiedades que me interesan, ¿sí?, fuertemente son las tres primeras, ¿no? Acá podemos poner utilización de propiedades, ¿no? Y a este le ponemos un 1. En realidad acá yo estoy usando la propiedad anterior. A ver, 2, otra utilización de la misma propiedad. A ver, si yo tengo la integral de f' de g de x por g' de x diferencial x. Esto, ¿lo puedo pensar como que es la derivada de alguien? Sí, de la Sí, composición. De la la composición, derivada, esto es sí. de F compuesta en g. f compuesta con g. Exactamente. Si yo derivo la composición, es la derivada del de afuera analizada en el de adentro por la derivada del de adentro. O sea, esto es la integral de f de g de x derivado diferencial x, o sea que me queda f de g de x.
más una constante. De esta idea un poco va a surgir otro método de integración. ¿Sí? O sea, fíjense que podemos deducir un montón de cosas a partir de cosas conocidas. ¿Sí? De la práctica me va a interesar que arranquen a trabajar, que hagan el ejercicio 1, 2 y 3, ¿sí? De la práctica háganlo. El 4 habla de aceleración, en este momento no me interesa. ¿Sí? Los primeros 3 van para adelante. Igual el 2 lo hice casi todo. ¿Sí? El 2 es más o menos lo que estuvimos trabajando de las propiedades. Y aparece un ejercicio 5 que es lo que llama integrales inmediatas. ¿Sí? ¿Cómo trabaja la práctica y cómo vamos a trabajar nosotros? ¿Sí? Vamos a ir haciendo paso a paso, igual que como hicimos con límites. ¿Se acuerdan? Que con límites hacíamos, bueno, tengo este tipo de límite, uso esta estrategia. Este tipo de límite, uso esta estrategia de la guía que todavía no subí. De la guía que voy a subir hoy. Práctica 5. Es. ¿Sí? Digamos, la guía que tenemos es práctica 5, 6, 7 y 8. Creo que vamos a recorrer las 5, las 6 y por ahí las 7. ¿Sí? Decía, vimos indeterminación 0 sobre 0, de este estilo, trabajala así. Indeterminación 0, 0 de este otro estilo, trabajala de otra forma. Indeterminación infinito sobre infinito, otra estrategia. Y después aparecía un ejercicio que era arreglátelas. Fíjate qué indeterminación surge y qué herramienta podés utilizar. Con integrales vamos a hacer lo mismo. Primero vamos a ver lo que llamamos integrales inmediatas, que salen a partir de las propiedades que venimos trabajando y la tabla de primitivas, o la tabla de integrales, ¿sí? Y después vamos a analizar distintos métodos de integración. Básicamente hay 3. ¿Sí? Hoy me voy a quedar solamente con integrales inmediatas. Mañana vamos a empezar a trabajar los métodos de integración. Posiblemente mañana trabajemos 2 de los 3. ¿Sí? Y después van a aparecer ejercicios de, bueno, calcular integrales utilizando el método que a vos se te ocurra. Como para agilizar las estrategias. ¿Sí? Entonces, integrales inmediatas. Son los que, digamos, ejercicio 5, práctica 5. Insisto, son las que salen directamente utilizando las propiedades que vimos y la tabla de integrales. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo la integral de 7 sobre x cuadrado más 1 diferencial x, yo esto puedo pensar que es 7 por la integral, o sea, saco el 7 para afuera, de x cuadrado más 1 diferencial x, entonces es, me fijo en la tabla, y la integral de esto es arco tangente de x. Y le pongo una k al final, como siempre. ¿Sí? Tampoco es que les voy a poner mal si no ponen la k al calcular una primitiva. Pero sepan que el cálculo de primitivas no es una operación en el sentido de tener un resultado único. La derivación tiene un resultado único. ¿Sí? O sea, cada función tiene una única derivada, pero cada función tiene infinitas primitivas. ¿Sí? Cuidado que a veces estas cosas se pueden esconder un poco, y en el ejercicio 5 la idea es hacer un trabajo algebraico para llevar la integral que me propongan a una integral, ¿sí?, que yo conozca, o sea, que yo tenga en la tabla. Por ejemplo, si me apareciera la integral de 4 sobre 3x cuadrado más 3 diferencial x, yo podría sacar el 4 para afuera y me queda 1 sobre 3x cuadrado más 3
diferencial x. Y esto no me aparece en la tabla. ¿Sí? Pero como acá hay un 3 y acá hay un 3, podría decir, ah, pero esto es, sacando factor común 3, 3x cuadrado más 1, diferencial x. Y este 3 lo puedo sacar para afuera. O sea, me queda 4 tercios por la integral de 1 sobre x cuadrado más 1, diferencial x. Y acá me apareció justamente el que yo conozco de la tabla. O sea, digo, esto es 4 tercios del arco tangente de x más k. O sea, en el ejercicio 5 es esto de transformar las cosas en integrales conocidas. ¿Sí? ¿Y para qué? Para usar la linealidad y usar la tabla para calcular las primitivas. Algo que tiene de bueno, ¿sí? El cálculo de primitivas que no teníamos con derivadas es que yo puedo verificar. Yo dije que la integral de 4 sobre 3x al cuadrado más 3 diferencial x era 4 tercios del arco tangente de x más k. ¿Cómo verifico? Voy a derivar esta función y ver si me da la de adentro. O sea, 4 tercios arco tangente de x más k. Si la derivo, la derivada se reparte en la suma, o sea, me queda 4 tercios arcotangente de x, todo esto derivado, más la derivada de k. La derivada es lineal, así que saca constantes para afuera, o sea, me queda 4 tercios arcotangente de x derivado, más 0, porque la derivada de una constante es 0, y ahora derivo arcotangente que uso la tabla. Es 1 sobre x al cuadrado más 1. Y ahora opero con fracciones. 4 por 1 me queda 4, 3 por esto de acá abajo me queda 3x cuadrado más 3. Esto que me dio es igual a lo de adentro, la integral está correcta. ¿Sí? Obviamente que a medida que empeoran los casos, empeoran las primitivas y empeora la derivada para verificar. En estos primeros casos uno podría verificar como para, de paso, practicar derivadas. ¿Sí? Pero llega un punto en donde uno confía en lo que hace y ya no verifica. Pero ante la duda, uno tiene una estrategia, ¿sí?, de verificación disponible. Si la quiere usar o no la quiere usar, ¿sí?, es como lo quieran ustedes. A ver, imaginemos, y si yo tengo integral de raíz cuadrada de x, No habría que sumarle, por ejemplo, si fuera x elevada a la 1/2, habría que sumarle 1. Ah, bien, primero, yo no tengo raíces, pero sí tengo una, en mi tabla, tenía un renglón que correspondía a x a potencias, ¿no? Así acá. O sea, si esto lo escribiera como potencias, podría chequear si funciona mi regla de potencias, ¿no? ¿Cuál es? ¿Cómo puedo escribir raíz cuadrada como potencia? Como bien dice Ángel, x a la 1/2. Ahora, x a potencias, tengo una regla un renglón en la tabla que me dice, poné la variable a la potencia más 1 sobre la potencia más 1. Y después súmale la constante. O sea, me queda x a la 3/2 sobre 3/2. Más k. A ver, verifiquemos a ver si funciona, ¿no? Verifico. La derivada de x a la 3/2 sobre 3/2 más k es la derivada de 3/2 de x a la 3/2, ¿sí?, por 1 sobre 3/2 más la derivada de k. O sea, me queda 1 sobre 3/2 y derivar x a potencias
No me importaba si la potencia era un entero o era un natural, bajaba la potencia, 3 medios, por x a la potencia menos 1, más 0, que es la derivada de k. Este 3 medios se me va con este 3 medios, efectivamente pasa lo que yo quiero. Me queda x a la 1 medio. Esto se puede aprolijar, ¿no? O sea, esto es 2 tercios x a la 3 medios más k. O sea, para potencias, para raíces, me sirve la misma herramienta. ¿Sí? Ojo que, al igual que la derivada, la integral no es distributiva, ni con respecto a la suma, ni con respecto a la resta. ¿Sí? O sea, si yo tengo la integral de raíz cuadrada de x por x a la quinta diferencial x, esto es distinto de la integral de raíz de x diferencial de x por la integral de x a la quinta diferencial de x. Ojo al piojo con esto. Si me aparece un producto, tengo que hacer, o una división, tengo que hacer alguna otra cosa. No puedo repartir. Lo mismo que pasaba con la derivada. A ver, ¿qué podría hacer acá? Sumar los exponentes. Bien, podría escribir esta raíz de x, ¿no? Como x a la 1 medio por x a la quinta diferencial x, y ahora tengo producto de potencias de igual base, entonces podría decir, bueno, esto es x a la 1 medio más 5 diferencial x. Ojo que en este proceso no hice nada de integración. No estoy integrando acá. Estoy haciendo transformaciones algebraicas adentro de la integral para poder usar las herramientas que yo conozco. 5 más 1 medio son 11 medios, si no me equivoco. Y ahora ya me quedó x elevado a potencias. Esto lo sé integrar. ¿Qué me queda? X a la 11 medios más 1 sobre 11 medios más 1 más una constante. Y ahí si quiero puedo prolijar. 11 medios más 1 son 13 medios, ¿no? X a la 13 medios sobre 13 medios más K, o lo que es lo mismo, 2 sobre 13 por X a la 13 medios más la constante. Y esta es mi primitiva. Bien. Otro. A ver, si tuviera la raíz cuadrada de la raíz cuadrada. La integral de la raíz cúbica de x a la 2 sobre x a la 6, diferencial x. ¿Qué puedo hacer? Sería lo mismo, transformar el x con la potencia y restarlas. Claro. Exactamente. Esto lo voy a pensar como potencia fraccionaria. X a la 2 tercios sobre x a la sexta, ¿sí? Diferencial x, y ahora tengo división de potencias de igual base, puedo poner la misma base a la resta de las potencias. Y 2 tercios menos 6, no sé cuánto da, a ver, ya no me salen las cuentas. Tuc, menos 16 tercios. O sea, me queda la integral de x a la menos 16 tercios. ¿Sí? Esperen que me colgué un segundito. Ahí está. Estaba escuchando a Delia y quería silenciarla, por suerte se silenció sola. Gracias, Delia. Entonces, acá es x a potencias. ¿Qué me queda? X a la potencia más 1 sobre la potencia más 1, más la constante. O sea, el resultado final me queda menos 16 tercios más 1, más menos 1. 13 tercios. Gracias. Menos 13 tercios abajo, que sí es menos 3 sobre 13, x
a la menos 13 sobre 3 más K. Y listo. Acá doy vuelta a la fracción porque la tengo dividiendo, multiplico por la fracción dada vuelta. ¿Sí? Bueno, en este ejercicio que les queda de tarea, igual la prioridad es terminar el trabajo práctico. ¿Sí? La idea es esto, es tratar de hacer transformaciones algebraicas que me conduzcan a cosas que aparecen en mi tabla de integrales. ¿Sí? A ver, veamos un anteúltimo caso. ¿Sí? Si yo tengo la integral de 3x al cubo más 7x cuadrado menos 3x sobre la raíz quinta de x. Diferencial x. ¿Qué puedo hacer? Distribuyo el denominador. Exactamente, a ver, como tengo una sola cosa en el denominador, voy a repartir el denominador en cada uno. Me queda la integral de 3x al cubo sobre raíz quinta de x, más 7x cuadrado sobre raíz quinta de x, más menos 3x sobre raíz quinta de x, diferencial x. Acá no hice ninguna propiedad de integral, acá lo único que hice fue una propiedad de la división. Ahora voy a usar dos propiedades de la integral. Voy a separar las sumas y voy a sacar las constantes para afuera. O sea, esto es lo mismo que 3 veces la integral de x a la 3 sobre x a la 1/5. Pienso la raíz como potencia. Diferencial x. Más 7 veces la integral de x al cuadrado sobre x a la 1/5. Diferencial x. Menos 3 veces la integral x sobre x a la 1/5, diferencial x. Acá sí hice propiedades de la integral. Y ahora voy a hacer adentro propiedades de potencia. 3, x a la 3 menos 1/5 son 14 quintos. Diferencial x, más 7. 2 menos 1/5 son 9 quintos. Chequenme las cuentas porque soy horrible sumando fracciones. Menos 3, 1 menos 1/5 es x a la 4 quintos. Insisto con esto por una cuestión, digamos, para pensar. De acá, acá no hice ningún paso de integración. Hice transformaciones algebraicas que me permiten llevar mi función a algo que yo puedo integrar. Ahora sí uso las propiedades. O la tabla en realidad. Esto me queda x a la 14 quintos más 1 sobre 14 quintos más 1. Más 7 por x a la 9 quintos más 1 sobre 9 quintos más 1. Menos 3 por x a la 4 quintos más 1 sobre 4 quintos más 1. Más la constante. O sea que me queda, ay, no me va a entrar acá, lo voy a escribir chiquitito, 3 por 5 sobre 19x a la 19 quintos, más 7 por 14, 5 sobre 14 por x a la 14 quintos, menos 3 por 5 novenos, x a la 9 quintos, más la constante. Y ahí tengo el resultado de mi integral. ¿Sí? En este primer paso, o sea, hay muchas estrategias parecidas a las que hacíamos con derivadas. ¿Sí? Si miran los primeros ejercicios de derivada, también hicimos esto, de tratar de hacer transformaciones algebraicas para llevar las cosas a casos que aparezcan en la tabla y separar las sumas y sacar las constantes para afuera y después derivábamos. Y después vimos reglas de derivación del producto y de la división. ¿Qué es lo que vamos a ver mañana?
Bueno, cuando yo no pueda hacer alguna transformación algebraica que me lleve a esto, ¿qué es lo que hago? ¿No? Digamos, ¿sí? Para mañana. Si yo tengo la integral del seno de x sobre el coseno de x, diferencial x. Yo la integral del seno sé calcularla, la integral del coseno sé calcularla, pero la división no sé qué hacer. ¿Sí? ¿Sí? Para este caso no me sirven las estrategias trabajadas hoy. ¿Por qué? Porque me aparece una división que no puedo reducir a algo que después me aparezca en la tabla. ¿Sí? Pero tenemos 2, 4, 6, 8, 10. Los 10, ¿sí? Ejercicios que aparecen en los 10 ítems que aparecen en el ejercicio 5, sí lo pueden llevar todos a casos conocidos. Casos conocidos, insisto, son los que aparecen en la tabla de primitivas, que dije que le iba a pasar en limpio y no la pasé. O sea, todos se reducen a esta tabla. O es lo mismo acá, integral de f de x diferencial x. X a la n, Y esto lo mismo, la tabla de integrales, al igual que la tabla de derivadas, es bueno hacérsela en una hoja aparte y empezar a tenerla a mano para el trabajo de integrales. X a la n más 1 sobre n más 1. Seno de x, coseno de x. No, menos coseno de x. Menos coseno de x. Coseno de x, seno de x. 1 sobre x, logaritmo natural del módulo de x. E a la x, e a la x. 1 sobre x cuadrado más 1, arco tangente de x. ¿Sí? 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado, y 1 sobre raíz de 1 más x al cuadrado. Uno es arcoseno y el otro es el arco coseno. No me acuerdo cuál es cuál. ¿Sí? Alguien que me ayude. En la tabla de derivada, 1 sobre raíz de 1 más x al cuadrado, ¿era arcoseno o arcocoseno? Creo que sí, ¿no? Seno con el más, les creo. Revisar estos dos, arcoseno y esto es arco coseno de x. Esto es revisar. ¿Sí? Nada, podríamos agregar y como la tabla de derivadas, ¿no? Se hace medio infinita. ¿Sí? Si tengo 1 sobre coseno cuadrado de x, es tangente de x. Esto es una derivada que demostramos, que la derivada de la tangente era 1 sobre x 1 sobre el coseno al cuadrado. Con esta tabla yo creo que alcanza para hacer el ejercicio 5. ¿Sí? Esta me quedó recontra renga. Pero bueno. El menos del seno y del coseno va afuera. Adentro de las raíces los dos son menos. Los dos son menos y uno tiene un menos arriba. Claro. Gracias. El seno es positivo y el coseno es negativo. Gracias. Buenísimo. Gracias, Vanessa. Nada, son estas cosas que uno, no, como las trabaja con tabla, no es necesario recurrir a la memoria. Insisto, quiero que la parte de integrales, ¿sí? No hay cosas mágicas, no hay puntos extra por acordarse de memoria estas cosas. Es más, si llegan a rendir el final presencial, se permite que tengan la tabla de integrales y de derivadas a mano. O sea, en el final pueden tener una tabla de derivadas y una tabla de integrales armada a mano para el trabajo. ¿Sí? Bueno, hoy les subo la